Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 13, mes 1, Génesis capítulo 28. Desde el versículo 1, Jacob es bendecido por Isaac y enviado a la tierra de la parentela de donde salió su abuelo Abraham. Ahí estaba su tío Labán, hermano de Rebeca, y de una de sus hijas debía salir la esposa de Jacob para mantener la simiente de la cual vendría el Mesías, a fin de que se cumpliera la promesa hecha por Dios a Abraham. A pesar de ser el hermano menor, sería Jacob quien continuaría con el legado del pacto, heredando la bendición de Abraham e Isaac. Desde el versículo 9, en tanto, Esaú de nuevo muestra su carácter profano, y al ver que su padre no se agrada de sus esposas, que eran cananeas, él trata de tener alguna descendencia que venga de Abraham, y por eso se casa con una hija de Ismael, pero nuevamente está haciendo todo de manera carnal y mirando todo de una manera terrenal, sin realmente actuar con una convicción espiritual, sino que lo hace solamente para ver si podía revertir el hecho de que Isaac bendijo a Jacob, pero ya todo estaba hecho. Aprendemos de esto que debemos ser conscientes de que lo que hacemos tiene consecuencias, y algunas de ellas son irreversibles. Obviamente, la más irreversible es nuestro estado eterno, que se define según si pusimos nuestra fe en Cristo o no. Desde el versículo 10 vemos que Jacob viajó a Harán, donde estaban sus parientes. En el trayecto, el Señor se le apareció tal como lo hizo con Isaac, para confirmar el pacto que hizo con Abraham, recordándole que en él y en su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra, haciendo referencia nuevamente a la simiente, quien es Cristo, según se explica en Gálatas 3:16. Y esto reafirma que la bendición prometida a Abraham no es únicamente a la nación de Israel, sino a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. También promete una bendición particular respecto a la situación que Jacob estaba viviendo en ese momento, y es que iba a estar con él y lo guardaría donde quiera que fuera. Y la forma en que Dios se aparece a Jacob es muy particular, ya que fue a través de un sueño, en el que Jacob ve una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Esto nos reconduce inmediatamente a los dichos de Cristo, cuando comentó a Natanael que por haber creído en él, de cierto os digo que de ahora en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, como señaló en Juan 1:51. Entonces, esta visión que tiene Jacob de la escalera realmente representa a Cristo, quien es mediador entre Dios y los hombres, el único camino al Padre, quien une el cielo con la tierra, el único canal por el que descienden las bendiciones de Dios hacia nosotros, y a su vez la única forma en que nosotros podemos subir y llegar al cielo con el Padre. Así es como Jacob se da cuenta en el versículo 16 de que el Señor estuvo en todo momento junto a él, y le pasó algo parecido a la convicción que tuvo Agar cuando dijo: «Este es el Dios viviente que me ve», en Génesis 16, porque se dio cuenta de que Dios lo estaba viendo, que estaba ahí y él no lo sabía. De aquí nace la frase: «Este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo», de donde viene el conocido nombre Betel. De esto aprendemos algo que los reformadores llamaron coram Deo, lo que significa vivir siempre conscientes de que estamos ante la presencia de Dios, no solo cuando oramos o estamos en la congregación, sino que en todo momento. Y por tanto siempre debemos tener una actitud de adoración y conducirnos en santidad. Desde el versículo 18 vemos que la respuesta de Jacob ante la misericordia de Dios es la adoración, la consagración, el levantar un altar y luego ofrecer su vida al Señor, lo que implica todo su ser, pero también sus posesiones. En ese sentido, reafirma el principio del diezmo que ya observamos en Abraham, en Génesis 14:20, y Jacob se lo propone antes de que la ley de Moisés lo estableciera oficialmente. Así, apreciamos que el creyente verdadero no necesita que exista una imposición sobre él para ofrendar a Dios, sino que lo hace debido a que su corazón está agradecido del Señor y quiere honrarlo con todo su ser. Quien ha sido impactado por la gracia de Dios será como consecuencia un dador alegre y no un avaro quejumbroso. Capítulo 29. En los versículos 1 al 16 vemos que se relata el encuentro entre Jacob y Raquel, donde apreciamos la providencia de Dios guiando a Jacob para encontrarse directamente con la que sería su mujer, aunque notamos una diferencia entre la manera en que Eliezer, el siervo de Abraham, buscó una esposa para Isaac y la forma en que Jacob buscó a su mujer. Mientras Eliezer se encomendó al Señor y pidió su guía, Jacob simplemente se basó en su gusto personal, y luego esta forma de proceder le traería problemas, ya que así también es como decidió entre Lea y Raquel. Desde el versículo 18 vemos que luego de acordar con Labán, Jacob trabajó para él a fin de recibir como esposa a Raquel. Pero aquí Jacob, quien era el engañador y suplantador, es ahora el engañado por Labán, quien le da un poco de su propia medicina. Jacob se había hecho pasar por su hermano mayor para engañar a su padre. Aquí Labán hace pasar a la hermana mayor como si fuera la menor.
A través de esto el Señor está tratando con el corazón de Jacob para que aborrezca la mentira. Y probablemente por eso es que él acepta a regañadientes el trato de Labán, además de su anhelo de tener por esposa a Raquel, y por ello termina trabajando 14 años por sus esposas, 7 por cada una, y aún trabajó 7 años adicionales, en total 21, lo que es un lapso considerable. Desde el versículo 31, por último, también notamos que se repite el patrón y Raquel resultó ser estéril, al igual que Sara y Rebeca lo fueron, con lo que se abría la puerta nuevamente a que el Señor demostrara su poder y fidelidad y pudiera tratar con la fe en este caso de Jacob y Raquel. También podemos constatar nuevamente la misericordia del Señor hacia Lea y su providencia en medio de esta situación, porque le da 6 hijos a Jacob, y esos 6 tienen parte en las tribus, constituyendo además parte de su descendencia que luego conformaría la nación de Israel. Y si miramos aún más allá, sería Lea la madre de Judá, de quien vendría el Salvador del mundo. Salmo 11. La fe y la cobardía son como el agua y el aceite. No debemos confundir la cobardía con la humildad. Mientras que la humildad es una virtud que refleja el carácter de nuestro Salvador, la cobardía es un pecado que lo deshonra, a tal punto que los cobardes son los primeros mencionados en la lista de los que son arrojados al lago de fuego en Apocalipsis 21:8. La valentía bíblica no implica la ausencia total de temor, sino que se relaciona con no dejarnos llevar por sino encomendarnos al Señor y a su poder para perseverar en fe y obediencia hasta el fin. Así el salmista estaba rodeado de malos, de gente que en oculto tendía acechanzas, pero él se encomienda al Señor en confianza y se pregunta qué ha de hacer el justo si los fundamentos son destruidos, una pregunta realmente fundamental, y la respuesta es clara. Aun si vemos que todo a nuestro alrededor se desmorona, debemos recordar que el Señor reina y nadie lo ha removido de su trono. Él está en su templo y Él examina a los hijos de los hombres y prueba al justo, derramando su juicio sobre los impíos. Por tanto, descansamos en su soberanía y también en su conocimiento de todas las cosas, sabiendo que Él será justo para actuar a su tiempo. Él es el que juzga, quien tiene el mundo en sus manos y a quien pertenece toda alma. Por lo tanto, debemos descansar también en esa obra de Dios y su justo juicio, sabiendo que el Señor ama la justicia y el hombre recto mirará su rostro. Por eso debemos orar para verlo cara a cara, encontrando consuelo y esperanza en que conoceremos a aquel que nos salvó. Vemos a Cristo reflejado en este salmo, enfrentando la oposición hasta la muerte con valentía y encomendándose a su Padre, siendo asediado por sus enemigos, pero a la vez siendo quien ejercerá el juicio sobre toda criatura, quien ha ascendido a los cielos y hoy reina hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Proverbios 3, 11 y 12. Dado que somos sus hijos, el Señor nos va a disciplinar y nos va a castigar. El libro de Hebreos cita este versículo y lo complementa diciendo, en el capítulo 12, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Fin de la cita. Notemos que la disciplina del Señor se relaciona con su amor paternal. Hoy en día tenemos el concepto contrario, pensando que si de verdad amamos a nuestros hijos, jamás podríamos disciplinarlos. Esto es totalmente opuesto a la verdad. Cuidémonos de moldear nuestra mente según la voluntad de Dios revelada en la Escritura. La visión del mundo sobre esto tiene efectos también en nuestra vida espiritual, ya que podemos llegar a frustrarnos con Dios cuando pasamos por pruebas y somos disciplinados, pensando que Dios no nos ama debido a estas dificultades, cuando es todo lo contrario. En cambio, abrazar el concepto bíblico puede que nos resulte complejo por momentos, pero dará el buen fruto a su tiempo. En medio de la prueba, veamos, con los ojos de la fe, la mano de nuestro Padre, formando a Cristo en nosotros y disponiendo todas las cosas para bien de quienes lo aman. Mateo capítulo 9. Desde el versículo 18 al 26, vemos que en este pasaje se presentan 2 milagros que siempre se relatan juntos en los evangelios sinópticos, la sanidad de la hija de Jairo y la de la mujer con el flujo de sangre. En todos los relatos comienza con la solicitud de Jairo, pero se hace un paréntesis con la sanidad de la mujer. Así en los versículos 20 al 22 vemos que con respecto a esta última, debemos considerar que al tener un flujo de sangre, según la ley de Moisés, era impura en términos ceremoniales, y como ya lo tenía hace 12 años, no solo estaba debilitada físicamente, sino que estaba condenada a estar fuera de toda la comunión con su pueblo, de manera permanente. Ella no podía estar en el templo ni participar de las ceremonias, los ritos ni las fiestas. Estaba fuera de toda la vida espiritual de los israelitas, lo que implicaba también estar apartada de la vida social, porque aquel que la tocara o tuviera contacto con las cosas que ella usaba iba a quedar impuro. De esta forma, se trataba de una situación realmente dramática, considerando además que en pasajes paralelos se relata que había gastado todo su dinero en médicos, además de que sus fuerzas físicas y espirituales se habían consumido por este flujo que no la dejaba.
Es en este contexto que ella ve a Cristo y lo único que sabe es que tiene que abrirse paso hacia Él, entre gente que le iba a tener asco y la rechazaría por ser impura, porque además se trataba de personas que la iban a reconocer, pero ella dejó la vergüenza atrás, se esforzó dentro de su debilidad y lo único que sabía era que tenía que llegar a tocar a Cristo, aunque fuera el borde de su manto, y así iba a ser sana. Efectivamente así ocurrió, se hizo conforme a la fe de esta mujer y esa también debe ser la nuestra. Debemos llegar a Cristo y aferrarnos a Él como sea, siquiera al borde de su manto. Él responde a esa fe, la premia y la galardona. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios, y la verdadera fe es una que se extiende hacia adelante, no una que se queda en la pereza o la cobardía espiritual. Es una fe que se estira para llegar a Cristo a pesar de que deba enfrentar burlas o vergüenza. Veamos en esta mujer una imagen viva de la fe verdadera. Ante esa fe, Jesús no solo sanó su cuerpo, sino que salvó su alma, dándonos así una visión de la restauración que vino a traer como el Mesías. Luego vemos la historia de Jairo y su hija, y notemos que se trataba de un principal de la sinagoga, quien se postró ante Cristo y tuvo fe en que Él podía resucitar a los muertos. Esto, sumado al caso de José de Arimatea y Nicodemo, nos muestra que no todos los líderes religiosos se opusieron a Jesús, aunque la mayoría se mantuvo en rebelión. Ante esta situación, Jesús dice algo fundamental: no está muerta, sino duerme. Esto nos revela que en Cristo, aquellos que antes estaban muertos, ahora solo están en un sueño. Ese cambio sobrenatural solo pudo ser posible por la obra de Cristo, y significa que aquellos que murieron van a ser despertados. Eso es lo que Él está queriendo decir con sus palabras. Algunos lo serán para vida y otros para condenación, pero aquí está enfatizando el hecho de que van a despertar para vida. Desde el versículo 27 vemos también la fe de los ciegos, quienes piden a Jesús ser sanos diciendo: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Esto significaba que le estaban reconociendo como el Mesías, aquel prometido en el pacto que Dios hizo con este rey en 2 Samuel 7, donde se anunció el hijo de David que iba a gobernar para siempre con justicia y cuyo trono sería eterno. En consecuencia, no solo mostraban que querían ser sanos, sino que también estaban demostrando su fe en la persona de Jesús como el Cristo, y ante eso Él pregunta: ¿creen que puedo hacer esto? Es decir, ¿creen que como hijo de David puedo devolverles la vista? Ellos respondieron que sí, y ante eso su fe fue galardonada. Así vemos que no solo debemos anhelar el bien y ser bendecidos, sino ante todo creer en Cristo. Esa es la fe que salva, porque si preguntamos a cualquier incrédulo si quiere ir al cielo, responderá que sí, pero es distinto querer ver a Cristo y creer en Él, querer ver su gloria. Esa es la fe que salva. Desde el versículo 32 vemos que en el milagro del mudo endemoniado, Jesús demuestra su poder absoluto sobre la potestad de las tinieblas, lo que causó maravilla entre la gente, ya que ningún simple mortal podía hacer tal cosa. Y por ello reconocieron que estaban presenciando un momento único en la historia de Israel, un pueblo que había visto maravillas como ningún otro a lo largo de su historia, pero que ahora estaba ante la máxima manifestación de la gloria de Dios ante los hombres. Por eso es terrible la incredulidad rebelde y porfiada de los fariseos, quienes se resistieron a reconocer esta verdad evidente y pecaron hasta el extremo, atribuyendo las obras de Jesús al príncipe de los demonios, Belcebú. Esto luego motivaría una respuesta condenatoria por parte de Jesús, y es que podemos apreciar allí la incredulidad llevada al grado sumo. Luego, los versículos 35 al 36, vemos a Jesús predicando el evangelio del reino en todas las ciudades y aldeas, es decir, la buena noticia de que el reino prometido en la ley, los salmos y los profetas había llegado con él, y eso se manifestaba visiblemente con milagros y sanidades de parte de Dios. Entregado a esta misión, Jesús se compadeció de las multitudes porque andaban como ovejas dispersas y sin pastor. Esto nos reconduce a las exhortaciones de Jeremías y a capítulos como Ezequiel 34 y Zacarías 10, donde se nos habla de la impiedad de los pastores de Israel, aquellos que estaban llamados por Dios a cuidar su rebaño y en representación suya, pero se habían dedicado a enriquecerse y a exaltarse a sí mismos sin amor por el rebaño. Las ovejas del Señor estaban abandonadas por falta de pastoreo de quienes debían hacerlo, alimentándolas con la palabra de Dios y orando por ellas. Cristo reconoce esta situación y tiene entonces compasión de ellas, y luego en Juan capítulo 10 se presenta como el buen pastor, en contraste con estos pastores falsos y perversos, que más bien eran ladrones y salteadores. En el versículo 37 y 38 vemos que con esta misión por delante, Jesús reconoce que la cosecha y la obra es mucha, pero los obreros son pocos. Por ello es que Cristo nos manda pedir al Señor de la mies que envíe más obreros a su obra. Esa oración debe ser la nuestra, que Dios envíe ciertamente más hermanos llamados al pastorado, a ser diáconos, pero no solo eso, también hermanos llamados a servir en las distintas áreas envueltas en la misión integral de la Iglesia, que son una infinidad,
pero suelen faltar obreros. Siempre faltan manos, nunca sobran. Existen muchas áreas que se podrían desarrollar, pero están desatendidas porque no hay obreros. También ocurre que a veces hay obreros, pero que no están sirviendo. Cuando tenemos un buen número de hermanos, pero eso no se refleja en el servicio, lo que debemos rogar al Señor, más que pedirle que envíe obreros, es que despierte a los que están durmiendo en la obra. Reflexionemos también en estas cosas y motivémonos en el Evangelio, en ese amor inalterable de nuestro Señor Jesucristo que se dio para que nosotros vivamos por Él.